En la actualidad, a una de las maneras de relacionarse entre los amantes se le adjudica un calificativo que se extrae del arte y la literatura, el amor romántico. El romanticismo es un movimiento estético que surge y se desarrolla principalmente en el centro de Europa a finales del siglo XVIII y durante el XIX, teniendo como epicentro Alemania y algunos otros países como Inglaterra o Francia. El término también hace referencia a un género lírico y a todo aquel texto que estaba escrito en lengua romance, es decir, en alguna lengua vulgar derivada del latín. Cuando digo vulgar me refiero a que no es latín culto, pero la verdad es que los códigos del amor que nos rigen son mucho más complejos y más antiguos y no parten de un simple movimiento estético o de un género lírico. Es reduccionista en un análisis más estricto tildarlos de románticos y usarlos para estudiar un concepto tan universal como el amor, y generalizarlo con un término que es exclusivo de una zona geográfica y una época específica. Aunque en el habla popular se entienda que romántico es algo idealizado o cursi, y cuando se usa la palabra nadie se siente confundido con ella, en la realidad es mucho más complejo que eso, y si quieren evaluar las idealizaciones del amor e indagar en sus causas, se descubrirá que no es adecuado el término. En cambio, si existe un lugar del cual puede partir el análisis de los orígenes de la idea de amor en Occidente, este puede ser Platón y el misticismo cristiano. Y el vicio de la idealización del amante y de las relaciones humanas con fines eróticos, más que del romanticismo, proviene de la mezcla entre el eros griego y el ágape cristiano. Son, pues, dos elementos los que componen al amor. Es un concepto dualista. Los elementos son el erotismo y el misticismo, y se pueden enunciar como dos componentes más sencillos, cuerpo y alma, y como se verá han estado presentes en la definición de amor a lo largo de la historia. Para ello debemos separar a los dos elementos y revisar sus orígenes para después ver cómo formaron la idea moderna de amor. Por tanto, tenemos amor de las almas y de los cuerpos. El erotismo es la parte corporal del amor. Para su análisis podemos partir de Platón. El libro en el que el filósofo griego explica sus ideas acerca del amor es el Simposio o el Banquete. En este diálogo, como su nombre lo dice, diversos personajes se reúnen en una convivencia. Ahí se propone un tema para discutir. Se acuerda que cada uno de los presentes hará un elogio a Eros. En los discursos que cada uno de los participantes elabora, se dice que Eros es un dios, hijo de Poros y Penia. Se discute si es el más viejo o el más joven de los dioses, si es un dios bueno o es un dios malo, pero lo que destaca es que es un dios bello, es decir, es un dios con apariencia física. Eros puede ser un dios o un ser intermedio entre lo humano y lo divino, un daimón, como dice Diótima. A partir del análisis de este diálogo, se puede concluir que el amor tiene una forma, la de una divinidad, no del todo humana. El amor no es una idea, no es un concepto, no es un sentimiento. El amor es un dios, es una divinidad, pero una divinidad antropomorfa, porque como sabemos, los dioses grecorromanos tienen características humanas y no son perfectos como la divinidad judeocristiana. Y la característica humana que sobresale en Eros, como se nos dice en el diálogo, es la belleza. Por tanto, es un dios atractivo, que provoca una sensación en los que lo contemplan, y eso que provoca es deseo, atracción corporal. Si es un dios bello significa que tiene un aspecto, una forma, un cuerpo. Si ya el amor es una dualidad que se divide en Eros y Ágape, el dios Eros, a su vez, también es una dualidad. Es joven y viejo al mismo tiempo, es divinidad y es humano. El Eros se divide en vulgar, al que se le domina pandemio. Es el que ama lo popular, el cuerpo, es fugaz, no tiene otra función más que satisfacer los placeres. El otro es el buen amor, el celeste, el amor de Urania, que ama a las almas más que a los cuerpos, y que prefiere a los hombres inteligentes más que a los jóvenes, porque como se dice en el banquete, estos todavía no dan signos de inteligencia. Como vemos, desde este punto ya existe una escisión. El Eros está fracturado en dos elementos, uno bueno y el otro malo, uno celeste y el otro superfluo y banal. Hay una división de lo corporal, lo terrenal y lo celestial, que concierne a lo que tiene que ver con el alma y las ideas. El Eros divino, el buen amor, el Eros de Urania, prefiere la inteligencia del amado porque dirige a la sabiduría, a la bondad y a valores elevados. Pero uno de los puntos relevantes en la concepción del Eros platónico es que tanto en el Eros corporal como en el Eros de las ideas se practica un erotismo entre hombres y no entre mujeres. Se ama al hombre, al amante, no a la esposa. Su fin es el goce, el placer o el encuentro con la sabiduría, y no la reproducción ni la unión para formar una familia. En el amor, al estar separado del matrimonio, lo que florece es la seducción, porque el amante está libre de un vínculo que lo obligue a la permanencia. Por tanto, hay voluntad y hay libertad. El amante escoge a la pareja, cosa que en ese entonces no pasaba en el matrimonio. La persuasión a través de la retórica es el elemento de acercamiento, el juego en el que los amantes habitan en el placer, en el goce, en el cuerpo. La seducción es persuasión. El amante seduce y el amado escoge, acepta el pacto de la seducción, del encuentro corporal. Separar el erotismo del matrimonio y la reproducción tienen consecuencias y repercusiones muy relevantes a la hora de
interactuar en la seducción. El amante no está obligado a permanecer a perpetuam por el pacto del matrimonio, por lo tanto debe encontrar un método para que su amado permanezca en el lugar del deseo, en el lugar del acompañamiento, y prolongar el vínculo. En el matrimonio los miembros permanecen el uno con el otro por una ley natural, porque así es dictado por un poder superior. La ley simplemente no se puede quebrantar, o se recibe un castigo, por tanto se debe cumplir el mandato, es una obligación. En la seducción que no tiene como fin el matrimonio no es así. Se usa la palabra, se elabora un discurso, la promesa del matrimonio, el vínculo de ley muta. La promesa sigue existiendo, pero es una promesa nueva, que no se basa ni en la ley de Dios ni en la ley civil. Por tanto, se debe encontrar un fundamento. Ese fundamento son las palabras. Es un discurso, el discurso del amor, del erotismo. Es seducción y mediante la seducción el amante debe ilusionar a su presa. Mediante la palabra debe encantar al otro, debe persuadir. Por eso, en el diálogo se culpa a Sócrates de ser un encantador, un embaucador, en suma, un seductor. Cito: mezclé con ellas las que reprocho al cantaros aquellas en que me ofendió, ofensas que no solo me ha hecho a mí, sino también a Cármides, el hijo de Glaucón, a Eutidemo, el de Diocles, y a muchos otros, de los que finge estar enamorado, encontrándose más bien en la situación recíproca. A ti te lo digo, Agatón, no te dejes burlar por este hombre, sino saca tus conclusiones de nuestra suerte, y no escarmientes en cabeza propia como los niños, según el proverbio. Fin de la cita. El erotismo no está en el sexo por sí mismo, no está en el acto coital, sin embargo lo exalta, lo celebra, lo evoca. El erotismo está en las representaciones artísticas y literarias del sexo, en la seducción, en el discurso de la conquista, en la narrativa amorosa, no está en el matrimonio, está en el sexo como representación, como evocación, como recreación y como narrativa. Y de igual forma están las palabras seductoras de Sócrates. A partir de este elemento nace la retórica de la conquista. En el diálogo, Alcibíades no le es suficiente su propia belleza, no le es suficiente el dinero, ni elogiar ni halagar a Sócrates para conquistarlo. Además de que al ser un erotismo homosexual no puede haber un pacto de matrimonio que lo obligue por ley a permanecer. Por lo tanto, Sócrates en su libertad, en su voluntad, decide abandonarlo y no hay nada que Alcibíades pueda hacer para evitarlo. Por esto surge su dolor y su frustración. En cambio, Sócrates sí tiene el poder de la palabra y de la retórica para la conquista. En el Eros platónico se encuentran las reminiscencias de lo que a posteriori se convertiría en la idealización del erotismo y en el construido y elaborado lenguaje de la seducción que pondría en boga la poesía trovadoresca medieval del amor cortés. En el matrimonio el fin de la unión es la reproducción y la formación de la familia tradicional, pero si el matrimonio y la reproducción ya no son el vínculo para que dos personas se mantengan unidas, entonces se debe buscar un nuevo vínculo. Se dice, en el diálogo, que los amantes buscan a alguien similar. También se da la teoría contraria, que los amantes buscan a sus opuestos. Lo cierto es que nace la voluntad, el gusto estético para el otro, la atracción física, y por tanto el factor de la elección de la pareja. Surge el deseo y la atracción. De igual manera se impone como novedad una búsqueda. Los amantes son seres incompletos. El andrógino es un ser compuesto de dos, a veces dos hombres, otras veces dos mujeres, o se puede dar el caso de que sea un hombre y una mujer. Por su superioridad, los dioses decidieron dividirlo en dos, volverlo a un ser escindido, dividido. Vive incompleto e insatisfecho, por lo que está destinado a buscar la alteridad. El amor aquí sería el deseo de recuperar la unidad. Hay un impulso de búsqueda, una pasión por el encuentro, pero también por la libertad. La retórica del amor del Eros se contrapone al matrimonio. Uno es una obligación, un dictamen que no se puede quebrantar, es un acto de arrebatamiento, de poder, implica un impulso violento. En el matrimonio no habría amor, no habría deseo, habría posesión y sometimiento. La retórica del amor se fundamenta en la libertad y en la voluntad de los amantes. Cito: lo más importante es que el amor no sufre injusticia por parte de los dioses, ni de los hombres, ni la comete contra dioses ni contra hombres. Esto se debe a que el amor no padece violencia, si es que algo padece, pues la violencia no llega a tocar al amor, ni la ejerce, pues todo el mundo se somete a él porque le aprecia. Fin de la cita. En el amor platónico no solo está El amor platónico no solo está en el amor de las almas, está en la elección del cuerpo y en su exaltación, en su elogio, es voluntad y es elección, no es insatisfacción sexual. A diferencia de lo que se piensa, el amor platónico no significa que no se concreta en lo corporal, que no hay encuentro carnal. Significa, al contrario, que no se concreta en lo corporal mediante el matrimonio, en la obligación, en el contrato, sino en la libertad, pero sí existe el elemento sexual, el deseo y el placer. La libertad está en el deseo del cuerpo, en su elección voluntaria, en la belleza, pero la belleza no solo del cuerpo, sino también la belleza del alma. La búsqueda del placer, en Platón, es también la búsqueda de la inteligencia, la sabiduría y el sentido de la vida. Cito: pues el buen camino para llegar al amor, o para ser conducido a él, consiste en partir de las bellezas de este mundo, aunque por causa de esa otra belleza, y elevarse siempre, como usando escalones, de la belleza
de un cuerpo a la de dos, de la de dos a la de todos, de los cuerpos bellos a las bellas acciones y de estas a los conocimientos hermosos, hasta que, partiendo de estos, se acabe por venir en conocimiento de aquella belleza que digo, en llegando a él se conoce por fin que es la belleza misma. Eros es una encarnación de la belleza, un ente corporal, pero por otro lado está la belleza de las ideas, el sublime, la inteligencia, un lugar elevado. Este tipo de amor remite al ágape, al amor de las almas, amor divino, de la belleza del alma, belleza mística. Es eterna, independiente, única y simple. El erotismo de las ideas que condena al eros del cuerpo es el elemento con el que el cristianismo construye su discurso místico basado en el amor, no como eros, sino como ágape.